Muy buenas tardes y gracias por tomarse el tiempo de participar en este seminario web en fin de semana. Me alegra que esté presente y espero que esta sesión sea útil tanto para usted como para su familia. Me llamo María Carla Faccini y soy una de las intérpretes de español en el Hospital de Stanford. A continuación les daré la presentación del Dr. Grant Smith, médico de cuidados paliativos en Stanford. Hoy hablaremos acerca de la importancia de planificar con antelación, voluntad anticipada, y tomar decisiones con respecto a cómo quiere que sea su futura atención médica en el caso de que llegara a enfermarse gravemente. Si bien la pandemia del coronavirus nos hizo tomar más conciencia de la posibilidad de caer gravemente enfermos, los tipos de preguntas que surgen a partir de este suceso son preguntas que en realidad cualquiera de nosotros podría haberse planteado antes de la pandemia y que conllevan a decisiones que cualquiera de nosotros podría tener que enfrentar en el futuro, incluso después de la pandemia. Para aquellos que viven con una enfermedad grave o con problemas de salud subyacentes, la posibilidad de que empeore la enfermedad o de caer gravemente enfermos es una posibilidad ya de por sí más palpable, incluso fuera del contexto de la pandemia. En el caso de aquellos de nosotros que estamos relativamente saludables o que nunca hemos afrontado un problema de salud serio, tampoco tenemos la garantía de que gozaremos de buena salud continua. Y ya sea que tengamos un accidente o una infección, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave y repentina también está presente. Tras haber dicho eso, sabemos que la pandemia del coronavirus trajo consigo más preguntas e hizo que muchas de las inquietudes estén más presentes. Y mi intención es ayudar a abordar algunas de esas inquietudes el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera darles una breve introducción sobre cómo usar las funciones del programa Zoom para seminarios web. Para hacer una pregunta, haga clic en el botón de Q y A, que figura en la parte de abajo del panel de control. Al hacer esto, se abrirá una ventana de diálogo en donde podrá escribir sus preguntas y enviarlas al hacer clic en Send. A medida que se vayan enviando preguntas, usted podrá verlas en el recuadro separado para preguntas y respuestas, titulado Q y A en inglés. Puede leer las preguntas y darle me gusta a alguna pregunta si hace clic en el botón del pulgar hacia arriba. Darle me gusta a una pregunta es básicamente votar por esa pregunta para que sea respondida. Al final de la sesión, vamos a tratar de responder las preguntas más populares. Durante este seminario web, no usaremos las funciones de levantar la mano ni tampoco la función para chatear. Quisiera comenzar por tomar un momento para ser conscientes del estrés y la ansiedad que la gente pueda estar sufriendo durante estos tiempos de incertidumbre. Sé que el hecho de pensar en la posibilidad de que uno pueda enfermarse gravemente puede generar ansiedad y es difícil pensar en ello. Tomemos un momento para respirar bien hondo. Inhalen y exhalen. Y traten de estar presentes aquí y ahora. Permítanse reconocer que el hecho de participar en el seminario de hoy hace que estemos contribuyendo a nuestra capacidad para estar preparados y permitan que esta preparación adicional
les ayude a calmar cualquier ansiedad. Aquí en Stanford y en nuestros centros de salud, estamos tranquilos, enfocados y listos. Y les invito a que todos ustedes también lo estén. Para ilustrar el recorrido que haremos, hoy vamos a hablar acerca de qué son los cuidados paliativos, qué es la voluntad anticipada. Este tema incluye qué preguntas debería considerar plantearse tanto usted como sus familiares o posiblemente sus clientes. Vamos a mencionar algunos datos a tener en cuenta, específicamente relacionados con la COVID-19. Y finalmente, hablaremos sobre una guía de cómo empezar a prepararse. Para ilustrar, entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Quisiera hacer una breve introducción acerca de qué son los cuidados paliativos, no solo porque esta es mi especialidad, sino también porque suele haber mucha confusión con respecto a qué son los cuidados paliativos. Voy a leer una definición de cuidados paliativos que me parece muy buena a modo de introducción. Los cuidados paliativos son una rama de la medicina especializada en cuidados para personas que viven con una enfermedad grave. Este tipo de cuidados se centra en proporcionar alivio de los síntomas y del estrés que produce la enfermedad. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Un equipo médico especializado es quien proporciona los cuidados. Ellos trabajan en conjunto con los médicos a cargo del paciente y ofrecen apoyo adicional. Los cuidados paliativos se basan en las necesidades del paciente, no en el pronóstico médico. Los cuidados paliativos pueden entrar en juego a cualquier edad y en cualquier momento durante el transcurso de una enfermedad grave y se pueden ofrecer junto con los tratamientos curativos. Es importante tener en cuenta que los cuidados paliativos suelen confundirse con la atención para pacientes terminales, en inglés hospice. La atención para pacientes terminales o hospice hace referencia a una filosofía de cuidados en donde el paciente quiere enfocarse en sentirse a gusto y esa es su prioridad principal, incluso si eso significa no prolongar la vida. La atención para pacientes terminales o hospice está dedicada a aquellos pacientes que están en la última etapa de sus vidas y que se estima tienen un pronóstico de 6 meses de vida o menos. Por favor, no duden en escribir las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, botón de Q y A, y al final de la presentación las responderemos. Pasemos a la sección de voluntad anticipada. Entonces, ¿qué es la voluntad anticipada? Se trata de tomar decisiones con respecto a la atención médica que usted quiere recibir en caso de enfermarse gravemente o de que no pueda hablar por sí mismo. Es usted quien tomará estas decisiones, independientemente de la atención médica que elija. Nuestro objetivo es ayudar a que usted y su familia se planteen estas preguntas y queremos darles la información que les sea útil para tomar decisiones informadas. Pero en última instancia, estas decisiones dependen de usted y nuestro trabajo es apoyarlo con las mismas.
Puede que usted se pregunte a qué tipo de decisiones médicas nos estamos refiriendo. A lo largo de la presentación hablaremos con más detalles al respecto, pero por ahora hablemos de algunas de estas decisiones. Uno de los pasos más importantes que puede dar es elegir a alguien que esté dispuesto y que tenga la capacidad de representar su voz y tomar decisiones médicas por usted en caso de que usted no pueda comunicar su voluntad. Para poder ayudar a la persona que elija, es importante que usted se tome el tiempo de pensar qué quiere para usted y asegurarse de comunicárselo a la persona que lo va a representar. Le aconsejo que comience a pensar, ¿qué es importante para mí? ¿Qué cosas hacen que mi vida valga la pena? Esta pregunta puede ser confusa y muy amplia. Permítanme usarme de ejemplo para explicar a lo que me refiero. Cuando yo pienso en lo que hace que mi vida valga la pena, lo más esencial con lo que yo no podría vivir es la capacidad de reconocer a mis amigos y familiares y poder interactuar con ellos de una forma significativa. Si algo me sucediera en donde es evidente que yo no podría hacer eso, yo no quisiera que mi familia o los médicos hicieran cosas para prolongarme la vida de manera artificial, como por ejemplo conectarme a una máquina para respirar, un respirador, o que me hagan compresiones en el pecho o reanimación cardiopulmonar para tratar de reanimar mi corazón si éste hubiera dejado de latir por mi enfermedad o por una lesión. Sin embargo, puede que otras personas tengan otras prioridades. Por ejemplo, algunas personas opinan que el hecho de poder cuidar de sí mismos de forma independiente es importantísimo. Estas personas podrían preferir no prolongar su vida de manera artificial si tuvieran que ser dependientes de los demás para que los cuiden. Otras personas opinan que el simple hecho de estar vivo, independientemente de cómo otros perciban su calidad de vida, es lo que hace que valga la pena vivir y quieren que prolonguen su vida lo más posible. Lo que usted valora y prioriza puede ser muy diferente dependiendo de su estado de salud. Por ejemplo, puede que usted valore cosas diferentes si estuviera grave o en la etapa final de su vida. Lo que usted valora también puede depender de las posibilidades que tenga de recuperación o de vivir más tiempo. A modo de ejemplo, algunas personas que conozco que están cerca del final de su vida por una enfermedad avanzada priorizan estar a gusto o estar en su casa y lo consideran más importante que vivir lo más posible. Puede que elijan rechazar ciertos tratamientos u hospitalizaciones que podrían ayudarles a vivir más tiempo para evitar la preocupación y la carga que conlleva someterse a dichos tratamientos. Otras personas que están exactamente en la misma situación pueden pensar que lo más importante es tener más tiempo de vida, sin importar cómo es esa calidad de vida. Y puede que ellos estén dispuestos a pasar por mucho, incluyendo hospitalizaciones, con tal de tener más tiempo. Cuando piense sobre estas posibles situaciones y en lo que usted valora, sus médicos van a querer saber si hay alguna limitación que usted quiera establecer con respecto a los tratamientos que prolongan o que sustentan la vida. La decisión predeterminada de los servicios de salud de Estados Unidos es hacer todo lo que se pueda para prolongar la vida del paciente. Para muchas personas, esta decisión es compatible con su voluntad. Sin embargo, no siempre hay compatibilidad.
sobre todo para aquellas personas cuyas probabilidades de recuperarse no son muy buenas, o para aquellos cuyas intervenciones pudieran poner una carga en la calidad de vida de alguien más que consideren inaceptable. Nuevamente, el cómo se sienta usted al respecto dependerá del contexto, ya sea por su estado de salud de ese entonces o por las probabilidades de poder o no recuperarse. Si está en el hospital, es probable que le pregunten cuáles son sus preferencias con respecto a la reanimación cardiopulmonar o RCP y con respecto a la posibilidad de conectarlo a una máquina para ayudarlo a respirar, un respirador. La RCP o reanimación cardiopulmonar hace referencia a recibir compresiones en el pecho. Esto es cuando una persona le presiona el pecho con fuerza para tratar de hacer bombear el corazón o cuando le dan desfibrilación, descargas eléctricas al corazón con el objetivo de reanimarlo. Estas son preguntas duras de plantearse y el pensar en las decisiones médicas a futuro puede resultar intimidante y es muy difícil averiguar por dónde empezar. Quisiera proporcionarles un modelo sobre la planificación de la atención médica que yo uso cuando doy clases a mis estudiantes de medicina, residentes y profesionales en formación. Yo lo llamo el árbol de la vida. Si consideramos nuestras decisiones como un árbol, las raíces de ese árbol representan su estado de salud. Su estado de salud abarca, en general, qué tan saludable está, qué enfermedades tiene. Estas enfermedades son serias. ¿Podría ser que estas enfermedades sean limitantes o mortales? De ser así, ¿ha hablado usted con su médico sobre su pronóstico de salud o la cantidad estimada de tiempo que le quedaría? El tener una buena noción de en dónde se encuentra usted con respecto a su estado de salud puede resultar muy importante a la hora de enmarcar sus pensamientos. Las personas que están saludables y que tienen una esperanza de vida de varios años pueden valorar cosas diferentes que aquellas cuya esperanza de vida sea más corta. Todos nosotros valoraríamos las cosas de manera diferente si supiéramos que viviremos 6 días, 6 semanas, 6 meses, 6 años o 6 décadas más. El tronco del árbol, el cual se sostiene por su estado de salud actual, representa los objetivos, valores y prioridades que son importantes para usted. Otra manera de plantearse esto es que se haga la pregunta, ¿qué me importaría más? ¿O qué hace que mi vida valga la pena? Por último, en las ramas más altas de la copa del árbol están todas las decisiones médicas que se le pudieran presentar. Cuestiones como que le ofrezcan conectarlo a un respirador, recibir RCP, ir al hospital o la elección de priorizar estar a gusto en lugar de recibir tratamientos que prolonguen la vida. Según lo que yo he visto en la práctica, estas decisiones se vuelven menos abrumadoras y menos complicadas cuando las raíces y el tronco del árbol están firmes, lo cual nos ayuda a guiar las ramas superiores. Quisiera mencionar que, como parte de su voluntad anticipada, también reconocemos que el estado y el pronóstico de salud puede cambiar. Por lo tanto, el pensar en cómo se vería ese árbol en caso de que su salud o pronóstico empeoren puede ayudarle a estar preparado. Permítanme mencionar dos ejemplos que me ayudarán a ilustrar esto. Voy a ponerme de ejemplo para el primer caso. Con respecto a las raíces de mi árbol,
Tengo la suerte de estar saludable, sin enfermedades subyacentes, y es de esperarse que viva aún unos 40 años o más, a menos que algo inesperado me pasara. Con respecto al tronco de mi árbol, como mencioné antes, para mí poder reconocer a mi familia y amigos y poder interactuar con ellos es lo que hace que mi vida valga la pena. En cuanto a mis decisiones o voluntades médicas, yo estaría dispuesto a aceptar prácticamente todo tipo de tratamientos que me prolonguen la vida y estoy dispuesto a pasar por muchos procesos, siempre y cuando mis médicos consideren que pueden devolverme a un estado en donde yo pueda reconocer e interactuar con mi familia. Sin embargo, si yo estuviera tan enfermo en donde es evidente que yo no sobreviviría la enfermedad o que quedaría incapacitado por la enfermedad y no podría recobrar la capacidad de pensar con claridad para poder hablar con mi familia, yo no querría que me hagan maniobras heroicas como RCP o conectarme a un respirador para mantenerme con vida. Y yo querría que mis familiares y mis médicos se enfocaran en mantenerme lo más a gusto posible por el tiempo que me quede, lo que significa que querría que se enfoquen en tratar mis síntomas, pero que no necesariamente se enfoquen en tratar mi enfermedad subyacente. Consideremos ahora el otro ejemplo, que se basa en los pacientes que he conocido y que viven con enfermedades graves. Piensa en una mujer de 86 años que tiene cáncer, el cual se le ha diseminado por varias partes del cuerpo. Sus médicos le dijeron que incluso si continúa con el tratamiento, ella tendría entre 6 meses y un año de vida. Anteriormente, ella ya había estado internada en el hospital por complicaciones relacionadas con el cáncer. Después de cada ingreso al hospital, le ha tomado 1 o 2 meses recuperarse de la hospitalización. Por razones de su estado de salud actual y sus acontecimientos pasados en el hospital, ella ahora quiere priorizar estar en su casa y permanecer fuera del hospital, incluso si esto implica que no viva tanto tiempo. Ella afirma que quiere enfocarse en estar a gusto y pasar tiempo de calidad con su familia. Basándose en estos objetivos, ella decidió que si su enfermedad empeora, está dispuesta a tratar su enfermedad lo más posible, siempre y cuando esté fuera del hospital. Pero si su enfermedad empeora al punto de que tenga que estar internada, ella prefiere enfocarse en estar a gusto y permanecer en su casa. Ella no quiere que se le haga RCP si su corazón deja de latir y no quiere que la conecten a un respirador. Hay, por supuesto, muchos otros matices intermedios entre estos dos ejemplos, pero ambos ilustran cómo el estado de salud de una persona puede influir en cómo definimos lo que le da sentido a nuestras vidas, lo cual puede ayudar a aclarar el tipo de atención médica que uno quiera recibir si llegara a enfermarse más. Pasemos ahora a hablar de los datos a tener en cuenta relacionados con la COVID-19. Es importante comenzar teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que tienen el coronavirus se recuperarán por sí solas. Los datos de China e Italia indican que entre el 70 y el 80% de las personas no tienen síntomas o bien tienen un curso de la enfermedad leve o moderada. Dado que los datos continúan surgiendo,
Voy a hablar del porcentaje de gente que muere por el coronavirus como la tasa de letalidad por casos confirmados. La tasa de letalidad es simplemente la cantidad de muertes dividida entre la cantidad de casos cuyos análisis del coronavirus dieron positivo. Como pueden imaginar, este porcentaje se ve predominantemente afectado por la capacidad de hacer una gran cantidad de análisis y de poder identificar todos los casos. Por lo tanto, si solo se realizan análisis en las personas que están muy enfermas, la tasa de letalidad puede resultar bastante alta, mientras que si se tiene la capacidad de hacer pruebas en la población entera y encontrar cada caso de coronavirus, la tasa de letalidad sería menor en la misma enfermedad. Según los números de la Organización Mundial de la Salud y Johns Hopkins, la tasa de letalidad mundial de casos confirmados está aproximadamente entre en un 6,9%, con oscilaciones entre el 3 y el 7%. En los Estados Unidos, la tasa de letalidad de casos confirmados es del 6% y particularmente aquí en el condado de Santa Clara es de aproximadamente un 5,7%. Dentro de estos porcentajes de tasa de letalidad de casos confirmados, sabemos que hay una gran variabilidad dependiendo de las edades. Los adultos mayores que tienen un riesgo bastante elevado de fallecer por coronavirus, con una tasa de letalidad entre el 8 y el 13%, para aquellos entre 70 y 79 años, y entre el 15 y 20% para los mayores de 80 años. Los adultos mayores también corren un mayor riesgo de requerir hospitalización o de ser internados en la unidad de terapia intensiva para que se les observe más de cerca a través de aparatos de monitoreo o para conectar los aparatos de respiración artificial, es decir, conectarlos a un respirador. Estas son estimaciones que se basan en datos con un amplio espectro de porcentajes, pero aproximadamente la mitad de los pacientes mayores de 75 años estarán bien en sus casas si tienen coronavirus, mientras que la otra mitad tendrá que ingresar al hospital. De aquellos que ingresan al hospital, la mitad necesitará estar en la unidad de terapia intensiva. También se ha visto que las personas que tienen enfermedades subyacentes tienen un mayor riesgo de morir. Estos datos vienen de un estudio de China en donde se informó que el promedio de la tasa de letalidad de casos confirmados es del 2,3%. Recuerden que el promedio mundial de la tasa de letalidad de casos confirmados para cualquier persona ronda en el 7% y en Estados Unidos rondan el 5,7%. Esta tendencia de que los adultos mayores y aquellas personas con enfermedades preexistentes tienen mayor riesgo de morir por el coronavirus es consistente con las estadísticas locales del condado de Santa Clara. Estas gráficas representan el porcentaje de personas del país que han fallecido por el coronavirus. El eje vertical, eje Y, es el porcentaje de muertes. En la primera gráfica se ve que más de la mitad de las muertes de pacientes se dan a aquellos mayores de 71 años y la mayoría de las personas que murieron tenían una o más enfermedades preexistentes. Hasta ahora hemos estado hablando desde el punto de vista de la población en general. Ahora quiero enfocarme en la pregunta inicial. ¿Qué pasa si me enfermo gravemente?
A modo de introducción para hablar acerca de lo que sabemos del grupo minoritario de pacientes cuyo estado es lo suficientemente grave como para estar internado en la unidad de terapia intensiva o necesitar un respirador. Las estadísticas de Seattle y del Reino Unido indican que entre los pacientes que están en la unidad de terapia intensiva a causa de la COVID-19, hay una tasa de letalidad general del 50%, siendo aquellos mayores de 70 años tienen una tasa de letalidad del 68%. Aquellos entre 50 y 69 años tienen una tasa del 46%. Y por último, aquellos entre 16 y 49 años tienen una tasa de letalidad del 24%. La gráfica circular muestra las estadísticas del estudio de Seattle que hizo un seguimiento de los pacientes por 14 días desde el momento en que ingresaron a la unidad de terapia intensiva. El 21% fue dado de alta del hospital. El 17% aún seguía en el hospital después de 14 días, pero ya no en terapia intensiva. El 12% seguía conectado al respirador de la unidad de terapia intensiva. Un último detalle a tener en cuenta es que si usted o un ser querido llegara a ingresar al hospital, actualmente hay políticas estrictas que limitan los visitantes de los pacientes. En Stanford no se permiten visitantes de pacientes salvo en las siguientes excepciones: pacientes menores de 18 años, pacientes terminales, pacientes con impedimentos físicos, intelectuales, cognitivos o de desarrollo, pacientes que necesiten a una persona a cargo de su cuidado cuando les den de alta, entre ellos. Vamos a hablar más acerca de las estrategias, la planificación y la preparación para lo anterior. Les he proporcionado muchísima información. Por favor, escriban las preguntas en la sección de preguntas y respuestas Q y A y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de las preguntas más populares al final de la presentación. Partiendo de toda esta información, empecemos a pensar, ¿qué implica todo esto? Me gustaría volver al modelo del árbol de la vida. Esta información puede ayudarnos a entender nuestro estado y pronóstico de salud y qué podría pasar si llegamos a enfermarnos con el coronavirus. Para muchos de nosotros, esta información puede reforzar el hecho de que queremos todo tipo de tratamientos que prolonguen la vida. Pero para otros, esta información puede generar dudas con respecto a si los tratamientos que prolongan la vida son compatibles con nuestros objetivos, valores, prioridades en relación con nuestro estado de salud. Todos opinaremos diferente partiendo de las mismas estadísticas. Y nuestra meta no es guiar a la persona en alguna dirección en particular, sino proporcionarles la información que les sirva para plantearse las preguntas que les ayuden a prepararse. Sin importar qué decisión tome con respecto al tipo de atención médica que elija recibir, el equipo médico está aquí para brindarle apoyo. Ya sea que esté en su casa, en el hospital, en la unidad de terapia intensiva o conectado al respirador, trabajaremos incansablemente para continuar dándole la atención médica que se ajuste a sus necesidades. Si en algún momento usted o un ser querido decide no venir al hospital tras haber analizado su estado de salud y lo que valora, y prefiere no obtener cuidados de terapia intensiva si llegara a enfermarse gravemente, nosotros nos comprometeremos a apoyarlo.
Si usted está en su casa, puede obtener apoyo de su médico de cabecera o de los especialistas a través de llamadas telefónicas o consultas por video. También se puede obtener apoyo para los pacientes con acceso por teléfono o teleconsulta a los equipos de cuidados paliativos, como el equipo de Stanford con quien trabajo, el cual se especializa en tratar los síntomas relacionados con las enfermedades graves, como el dolor o la falta de aire. Si usted es paciente de Stanford, puede pedirle a los médicos que le remitan a nuestro equipo de cuidados paliativos. Si es paciente fuera de Stanford, puede preguntarle a sus médicos si ellos cuentan con un equipo de cuidados paliativos donde trabajan. Aquellas personas que deciden priorizar estar a gusto por encima de recibir tratamientos que prolonguen la vida, pueden recibir servicios de cuidados para pacientes terminales o hospice en su casa. Los cuidados para pacientes terminales proporcionan atención médica a pacientes que están en la etapa final de sus vidas y se estima que tengan un pronóstico de 6 meses o menos. Y son pacientes que quieren enfocarse en su comodidad. Su médico de cabecera le puede ayudar a ponerse en contacto con ese servicio si usted piensa que es adecuado para usted o para algún ser querido. Si ingresa al hospital y estableció que no quiere recibir terapia intensiva ni estar entubado, y si su estado empeora, podemos brindarle cuidados en el hospital que prioricen su comodidad. Un buen comienzo es hacer una consulta con su médico para abordar las raíces de su árbol de la vida. Su médico le puede ayudar a sopesar su estado de salud actual y ponerlo en contexto con la situación del coronavirus para darle recomendaciones personalizadas sobre su situación. Algunas preguntas que le puede hacer a su médico incluyen: ¿cómo cree usted que que está mi salud en general? ¿Cree que mi estado de salud se afectará y cómo afectará cómo voy a responder si me contagio con el coronavirus? Si me contagio con el coronavirus y llegara a enfermarme de tal manera que necesite estar en el hospital conectado a un respirador, ¿cree usted que tengo probabilidades de recuperarme? Tal como lo mencionamos anteriormente, la respuesta a dicha pregunta suele estar relacionada con su estado de salud, pero algunas ideas a tener en cuenta son: ¿qué espera usted de la situación? ¿Qué hace que su vida valga la pena? También puede pensar en qué es lo que le preocupa. ¿A usted le preocupa o le da miedo sentir dolor? ¿Le preocupa estar solo? Piensa en sopesar la situación. ¿Qué cosas son indispensables en su vida? ¿Hay alguna capacidad o función sin la cual usted no pueda imaginarse vivir? Es normal tener incertidumbre y está bien. Estas son preguntas difíciles y este es el punto de partida. Tal como lo mencionamos anteriormente, la respuesta a dicha pregunta suele estar relacionada con su estado de salud. El tercer paso es elegir a un apoderado que tome decisiones por usted, alguien que pudiera representarlo en caso de que usted no pueda hacerlo por sí mismo. Realmente recomendamos que elija a un apoderado
ya que puede ser difícil imaginar cada posible situación que ocurra. El tener una persona que lo conoce bien y sabe lo que es importante para usted puede ayudar a que se respeten sus valores en caso de que usted no pueda hablar por sí mismo. Piense a quién elige como apoderado o representante. ¿Esa persona sabe qué es lo que usted querría? ¿Puede él o ella ser su voz llegado el momento? ¿Estará esta persona disponible si usted llegara a necesitarlo de forma inesperada? ¿Podrá esta persona hacer respetar sus valores, incluso si esto implica tomar decisiones difíciles? El rellenar un documento de voluntades anticipadas, también denominadas instrucciones por adelantado, es una buena manera de plasmar sus pensamientos por escrito. Las instrucciones por adelantado son un documento que le permite decirle a los doctores y a sus seres queridos cómo quiere usted que lo traten en caso de que no pueda comunicarse. El formulario de instrucciones por adelantado o también formulario de voluntad anticipada incluye una sección para establecer por escrito a la persona que será su apoderado que tomará decisiones en su nombre. Existen varios tipos de instrucciones por adelantado y tenemos más recursos para brindarle. Estos son dos de los mejores recursos adicionales con respecto al proceso de planificación de las voluntades anticipadas. Algunos consejos prácticos adicionales. Tenga una aplicación de mensajería o videollamadas para comunicarse con sus seres queridos, como Skype, FaceTime, Zoom, Google Duo, WhatsApp. Tenga un plan respecto a los medicamentos. Mantenga una lista. Asegúrese de siempre tener suficientes medicamentos. Llame a la clínica con anticipación si necesita que le repongan algún medicamento. Tenga un plan respecto a las mascotas. ¿Quién se encargará de sus mascotas en caso de ser necesario? Tenga un plan respecto al dinero y las facturas de pago. ¿Quién podría ayudarle a administrar el dinero de ser necesario? Planifique con respecto a los ingresos al hospital. Traiga consigo sus documentos de instrucciones por adelantado, si los tiene, números de teléfono, de contactos de emergencia, traiga sus anteojos, aparatos auditivos, dentadura, aparatos de asistencia ambulatoria, etc. ¿Cómo obtengo cuidados paliativos en Stanford? Puede hacerlo sin referencia. Llame a la clínica al 650-724-0385. Este es nuestro sitio web. Puede pedirle a su médico que le dé una referencia para nuestro servicio. Hay clínicas disponibles en Palo Alto y la zona sur de la bahía. También hay teleconsultas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Mi colega Vincent hará la voz del Dr. Smith y Claudia hará la voz de la doctora Teuterberg y yo haré la voz de Ashley, la moderadora. Vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a Ashley Bragg, quien va a ser la moderadora de la sesión de preguntas y respuestas. Y le damos la bienvenida a Winnie Teuteberg, quien es una de las doctoras de cuidados paliativos que va a ayudar a responder. Perfecto. ¿Me oyen? Sí, gracias. Tenemos excelentes preguntas que nos están llegando. Voy a ir desde el comienzo.
Tengo algunas aquí sobre las enfermedades preexistentes y cómo abordarlas. La pregunta dice, tengo 66 años, soy activo y saludable. Sufro de alto colesterol y alta presión, pero los tengo controlados con medicamentos. Estas enfermedades controladas cuentan como enfermedades preexistentes en lo que respecta a calcular mis riesgos. Muy bien, yo puedo comenzar y Winnie, siéntase libre de agregar sus comentarios. Como describí antes, esos estudios analizan las enfermedades preexistentes, o sea, cuenta si uno tiene ese problema, incluso si la enfermedad está controlada. Pero debería decir que solo tenemos información para las enfermedades que enumeré. Por ejemplo, con respecto al colesterol alto, no tenemos estadísticas que indiquen que uno puede tener un mayor riesgo de enfermarse, peor si se contagia del coronavirus, pero al menos tenemos esas estadísticas preliminares que indican que la alta presión es algo que puede hacer que uno tenga un leve incremento de riesgos. No cuento con los datos específicos con respecto a qué tan bien controlados estaban los participantes del estudio, con lo cual todavía hay lugar para algunas dudas. Sí cabe decir que, en general, tener controladas esas enfermedades es algo bueno y probablemente disminuya el riesgo general que uno tenga. Doctora Teuteberg, ¿tiene algo que agregar al respecto? No, desearía poder tener más información detallada para darles. Debe ser muy difícil encontrar la enfermedad que uno tiene en esa lista. A veces, también hablar con su médico puede ser de ayuda, porque el médico entiende mejor en qué grado uno tiene la alta presión y esas cosas. Pero estoy de acuerdo contigo, Grant, que la hipertensión o alta presión en sí, según la información que tenemos, que no es perfecta, lo ponen a uno con un leve incremento de riesgos, pero no podemos dar un número exacto con respecto a cuánto más riesgo. La siguiente pregunta es sobre los respiradores de la unidad de terapia intensiva y dice, si termino en terapia intensiva conectado a un respirador, ¿puede mi familia tomar la decisión por mí de quitarme el respirador y detener los esfuerzos heroicos de prolongar mi vida? ¿Cómo se establece esa opción? Gracias por preguntar eso. Esta es una muy buena pregunta y es exactamente de lo que veníamos hablando. Se trata de asignar ahora a una persona que usted quiera que tome las decisiones médicas por usted. La forma en lo que se haría eso es, primero, informarle al médico quién sería esa persona y segundo, ayudar a su familia haciéndoles saber en qué tipos de situaciones usted ya no preferiría estar conectado a un respirador. El plantear estos escenarios de antemano con sus familiares puede serles de ayuda y darles la seguridad de que van a poder hacer cumplir sus deseos según lo que sea más importante para usted. Entonces, un paso importante es hablar con su médico y completar un documento de voluntad anticipada en donde deje por escrito el nombre de esa persona. Yo ya tengo un documento de voluntad anticipada y estoy pensando en agregar una cláusula legal pidiendo que no me conecten a un respirador en caso de enfermarme con COVID-19, dado a que escuché que menos de la mitad de los pacientes que están con respirador sobreviven. Y de hecho, tú nos mostraste datos al respecto. Y aquellos pacientes sin respirador quedan con un daño perdurable, significativo en los pulmones u otros órganos. Me interesaría tener más información y saber qué debo tener en cuenta. Yo puedo responder esa pregunta si quieren. Creo que esto es algo muy importante para tener en cuenta. Si usted es una persona mayor y estuviera conectado a un respirador, las probabilidades de mejorarse son mucho menores y creo que hay muchas personas que están pensando en si quieren efectivamente estar con un respirador en el caso de que se hayan enfermado con el COVID-19. Yo creo que esto es muy importante si uno está pensando en cambiar su documento de voluntad anticipada, pero aún más importante es hablar con la persona designada que toma decisiones por usted para asegurarse de que dicha persona sabe que eso es lo que usted está completando. De hecho, tengan una buena y profunda conversación y explíquele sus razones. Y plantéese en qué situaciones usted quisiera y en cuáles no quisiera
que se le prolongue la vida. Sé que la pregunta tenía una segunda parte, Ashley. ¿Me la podrías repetir? No, bueno, también mencionaron esto de que mucha gente no sobrevive o si no permanece con daños significativos a largo plazo en los pulmones u otros órganos y tener en cuenta estos aspectos. Bueno, tienen toda la razón. Solo la mitad de las personas mayores sobreviven y aquellos que lo hacen a menudo sobreviven después de haber pasado por un largo curso en terapia intensiva con respiradores, a veces por semanas, y pueden quedar con consecuencias crónicas. Cualquiera, en realidad, ya sean enfermos de COVID o no, que hayan estado en terapia intensiva bajo tratamientos de sustento de vida por varias semanas, a menudo tienen consecuencias a largo plazo, como cicatrización crónica en los pulmones, que pueden originar problemas respiratorios crónicos, debilidad. En muchas ocasiones, las personas que han estado en terapia intensiva necesitan rehabilitación. Suelen quedarse en un centro de enfermería por varias semanas o meses, con lo cual no es tan simple como ir a terapia intensiva y mejorarse. Incluso si llegaran a mejorarse, hay un largo recorrido posterior de recuperación. Por lo tanto, es una muy buena pregunta para tener en cuenta lo que esto conlleva. Espero haber podido responder la pregunta. Grant, no sé si quieres agregar algo. Estoy de acuerdo. Veo otra pregunta similar que dice, ¿cómo es la calidad de vida para una persona mayor de 70 años que ha pasado por la experiencia de usar un respirador? Quiero reiterar lo que la doctora Teuteberg acaba de decir. Hay un espectro de probabilidades en donde una persona de 70 años extremadamente saludable pueda recuperarse más rápidamente que alguien que tiene varias enfermedades subyacentes o que otra persona de 70 que ya tiene varios problemas de movilidad o tiene problemas pulmonares subyacentes. Nuevamente, hay un grado de posibilidades y por eso es bueno hablar con su propio equipo médico sobre su caso específico y hacerlo con anticipación puede ayudarle a responder algunas de esas preguntas de tipo, ¿qué implica esto para mí según mi estado de salud actual? Gracias. La siguiente es una excelente pregunta. ¿Dónde debo guardar el documento de voluntad anticipada? ¿Tengo que dárselo a mi médico de cabecera? Yo puedo responder esta. Yo diría que definitivamente sí. Ciertamente, déselo a su médico. También es bueno que tengan una copia en casa y les recomendaría que si vienen al hospital traigan una copia consigo para dársela a los médicos, incluso si ya se lo enviaron a su doctor o al establecimiento. Ciertamente, distribuir ese documento lo más que pueda entre los distintos profesionales de salud que lo conocen es de gran ayuda, al igual que tenerlo a mano para alcanzárselo a personas que puedan conocer en un nuevo ambiente médico. También recomendaría que se lo deje a sus familiares para que ellos lo tengan. Si por cualquier razón usted está incapacitado, otras personas ya tendrán una copia y ellos pueden ayudarle a distribuirlo a terceros. Para elaborar sobre este tema, doctora Teuterberg, esta es una pregunta ideal para usted. ¿Dónde podemos acceder a los documentos de voluntad anticipada? El doctor Smith nos dio algunos ejemplos. ¿Y cómo subirlos a MyHealth? Para pacientes de Stanford, MyHealth es el portal de comunicación que usamos. ¿Podría responder esta pregunta, doctora? Por supuesto. El sitio Prepare su cuidado médico, cuyo enlace recibirán por correo electrónico. De hecho, hace un paso a paso a través de la representación del árbol de la vida que mencionó el doctor Smith. Y es una muy buena manera de ayudarle a pensar qué cosas le son importantes. Le ayuda a tomar las decisiones para luego plasmarlas en el documento de voluntad anticipada. Y le sirve para crear un documento legal que posteriormente firmaría. Ese sería el mejor recurso que se me ocurre y he visto que a muchos pacientes les gusta tener el nuevo formulario para completar. Técnicamente, el documento debe estar notarizado y firmado por 2 testigos. Sé que eso puede ser difícil en la situación actual con el distanciamiento social, pero incluso si no lo tiene firmado ni notarizado,
es igualmente de mucha ayuda para nosotros, ya que proyecta su información. Por otro lado, si tenemos una forma de subir el documento en línea una vez completado, si pueden escanearlo o tomarle una foto, pueden subir la imagen a MyHealth. Esta es la versión web de MyHealth, no la de la aplicación para teléfonos. La opción está disponible en el sitio web de MyHealth, en donde uno puede ver documentos para el paciente y también pueden subir documentos para los médicos. Y creo que ya tenemos las instrucciones. Podemos agregarlas a nuestro sitio que mencionó Grant. No sé, yo sé que en el mensaje que le enviamos a los pacientes de Stanford incluimos estas instrucciones. Sí, me gustaría agregar que en nuestro sitio de cuidados paliativos sobre la planificación de voluntades anticipadas y también en el sitio de cuidados paliativos especial para el COVID-19, tenemos instrucciones que pueden descargar sobre cómo subir documentos a MyHealth. Bueno, esta es una pregunta compleja y subjetiva y quisiera que la comenten. ¿Son los tratamientos para prolongar la vida incómodos o dolorosos, como la intubación, y son tan desagradables que la gente prefiere no recibir tratamiento? Es una excelente pregunta y diría que con respecto a la intubación, estar intubado no es algo que se considere un procedimiento muy cómodo. Dicho esto, igual, durante la internación en el hospital, si es que lo internan, siempre tratamos de hacer lo mejor para estar pendiente de su comodidad. Incluso si la meta es prolongarle la vida lo más posible, no queremos que sufra de dolor o que tenga dificultades para respirar mientras cumplimos esa meta. Les diría que tener un tubo para respirar es incómodo, tan incómodo que casi todos los pacientes intubados necesitan estar medicados para ayudarles a tolerar el tubo. Por lo tanto, en general, no es algo muy cómodo, pero sí tenemos formas de aliviar las molestias que trae un respirador. Para profundizar más al respecto, ¿en qué momento tiene sentido interrumpir el respirador? ¿Cuáles son los indicios o criterios para tomar esa decisión? Excelente pregunta. Yo diría que en general eso realmente depende de cuáles son sus metas y valores. Si vivir el tiempo mayor posible es importante para usted, teniendo en cuenta lo que le hayan dicho sus doctores sobre sus posibilidades de recuperación, entonces continuar con el respirador tendría sentido. Yo creo que la pregunta que debe hacer los doctores o que sus familiares deben hacer en su nombre es, ¿cuáles son las probabilidades de recuperarme? ¿Y cómo sería esa recuperación? Por eso entiendo que puede ser difícil tomar todas estas decisiones en forma anticipada, pero empezar a pensar en esos valores, metas y prioridades y el tipo de vida que estaría dispuesto a llevar o las cosas con las que no podría vivir, todo eso puede ayudarle a responder esas preguntas en tiempo real. Quisiera saber si la doctora Teuteberg tiene algo que agregar. Creo que esto nos lleva de vuelta a la importancia de no solo tener el documento en papel, sino de hablar con las personas que tomarían esas decisiones por usted. Solo para que sepan, los médicos del equipo que cuida de los pacientes en terapia intensiva se preguntan varias veces al día cómo se encuentra el paciente, su paciente, cuáles son las probabilidades o los indicios de que nuestro paciente esté mejorando, empeorando o permaneciendo estable pero sin mejoría. Miren, usualmente cuando nos acercamos a cumplir una semana de que un paciente está estable, pero sin indicios de mejoría, en general empezamos a pensar que quizá no tomamos la decisión correcta. Quizá debamos hablar con los familiares y ver si esto realmente cuadra con los deseos del paciente de continuar después de tantos días. Están los casos en que los pacientes muestran indicios de que van a estar un largo rato con el respirador, pero que de hecho hay algún rayito de esperanza que nos indica de que podríamos estar en la dirección correcta. Lo que hacemos es llevar esa información a los apoderados del paciente que toman decisiones y luego analizamos cuánto desea y qué tan importante es para el paciente
prolongar la vida. Lo vemos como un equilibrio entre prolongar la vida y procurar estar a gusto. Tratamos de sopesar la información en conjunto. Con lo cual, nuevamente, mientras más hable con sus seres queridos sobre qué tipos de situaciones serían insoportables o se imagina usted que sean difíciles de superar, o qué tipos de resultados estaría dispuesto a aceptar. También sabemos que mientras más tiempo esté uno con sustento de vida, más difícil es y menos probabilidades tiene uno de regresar a un nivel de funciones normales que pueda realizar. He escuchado a muchas personas decir, yo nunca quisiera estar en un centro de rehabilitación. Los pacientes que usan un respirador por un tiempo largo, aunque les retiren el respirador y sobrevivan, suelen necesitar ir a un centro de rehabilitación por un tiempo. Entonces ahí es donde los médicos podemos hablar con los familiares sobre a lo que nos enfrentamos, sobre las posibilidades de mejoría, cómo sería esa mejoría y cómo sería el proceso de ahí en adelante. Espero haber podido responder a la pregunta. La siguiente pregunta es de una persona que se autodefine como un estudiante preocupado de Stanford. Usted mostró algunos datos sobre esto, Dr. Smith, pero ¿qué piensa acerca de cuáles son las probabilidades de morir o de requerir estar en terapia intensiva para una persona menor de 30 años que no tiene enfermedades subyacentes? Los datos actuales y los medios de comunicación no son muy claros al respecto. En general, diría que esas probabilidades son muy bajas. Los riesgos que alguien tan joven y sin enfermedades subyacentes están por debajo de la tasa de letalidad de la población general. Las probabilidades de estar en terapia intensiva con un respirador son extremadamente bajas. Creo que los medios han dado cobertura a esos casos más que de otros de personas mayores porque, en cierto modo, son sensacionalistas. Pero esos casos son los atípicos de esta pandemia. Para la gente joven, lo más importante es, ciertamente, apoyar al resto de la población, confinarse, permanecer saludables sin exponer a los demás. Para la gente joven y saludable, lo que sí es preocupante es la posibilidad de contagiar de forma asintomática o casi asintomática a alguien que tiene mucho más riesgos. Riesgos bastante más altos que los que un joven personalmente tenga de caer muy enfermo o de estar en terapia intensiva. Con esto no quiero decir que sea imposible, pero el riesgo es menor que en la población en general. Ashley, okay. Si uno cambia de apoderado para la toma de decisiones, ¿uno tiene que revocar la designación anterior de manera oficial? Yo puedo contestar esta. Simplemente usted puede conversarlo con el médico. Si le dice, yo sé que mi documento de voluntad anticipada dice que mi hijo es mi apoderado para tomar decisiones, pero a partir de ahora quiero que sea mi esposa. Su médico lo escribe en una nota y lo firma. Eso es válido por unos meses, con lo cual es una alternativa a corto plazo. La mejor manera de hacer esto es, a largo plazo, es completar un documento nuevo. Así no tenemos que acceder al documento anterior para invalidarlo. Asegúrese de completar un nuevo documento y constatar que se lo envió a todas las personas que tienen la copia vieja, de igual modo que haría con un testamento para cuestiones financieras. ¿Qué responderían sobre cómo saber si alguien está enfermo en estado crítico y cuándo hay que procurar atención médica? Por ejemplo, un amigo del sector de salud me dijo que medir el nivel de oxígeno en sangre, sobre todo para las personas mayores, es muy buena manera de saber cómo está una persona. Si se empiezan los 90 y este baja a los 80, ¿es mejor procurar atención médica a tiempo en lugar de esperar y tener dificultades para respirar? Puedo responder esa si quieren. Estuve trabajando muy de cerca con el grupo de atención primaria de Stanford
y también con el personal del equipo médico de las clínicas de atención rápida, de atención urgente. Yo diría que si usted está enfermo y piensa que puede ser coronavirus, de ser posible, hágase el análisis para que sepamos con qué estamos lidiando y procure atención médica. Afortunadamente, aquí en el área de la Bahía, no estamos en situación de crisis. Hay servicios de salud disponibles para todos. Podemos hacer consultas por video o también telefónicas, si no pueden por video. Para los pacientes que tienen análisis positivos, pero que no están muy enfermos, como para estar internados, vamos a abrir en unos días, si es que ya no está abierta, una clínica de Stanford especialmente para pacientes de COVID, en donde se les hace un seguimiento muy de cerca y luego un equipo médico les da recomendaciones. De hecho, enviaremos medidores de oxígeno a los pacientes. Esa fue una excelente pregunta, pero yo diría que absolutamente. Perdón, estaba queriendo leer el resto de la pregunta. Creo que vale la pena. Estaba viendo la pregunta de alguien más, disculpen. Creo que vale la pena procurar atención médica, procurar la recomendación del personal médico y ellos los pueden orientar. De manera que las personas que andan en su casa no están solas, valiéndose por sí mismas sin una guía del equipo médico. Al menos eso no pasa en Stanford. La siguiente pregunta viene de una paciente de nuestro Centro para Mujeres con Cáncer. Ella tiene varios factores de riesgo y estuvo enferma en el otoño. Y se pregunta si pudiera haber tenido COVID. Dice que escuchó que hay más disponibilidad para hacerse los análisis de anticuerpos en Stanford. ¿Alguno sabe algo más acerca de los análisis de anticuerpos y cuándo puede ser que esto esté disponible para los pacientes? Puedo responder esta también, salvo que Grant quiera responderla. No, adelante. Yo participé de algunas de las reuniones con los médicos primarios al respecto. Y sí, tenemos un análisis de anticuerpos en Stanford. Sé que en otros lugares también están surgiendo las pruebas de anticuerpos. Lo que aún no sabemos es cómo interpretar los resultados de estos análisis. De hecho, el jefe de nuestro departamento envió un mensaje a todos nuestros médicos diciendo, no asuman que por tener anticuerpos un paciente es inmune. No sabemos cuánta protección suponga. Simplemente, aún no contamos con estos datos. Sé que debe asustar ser una sobreviviente de cáncer y vivir con la incertidumbre de poder estar en riesgo. Nuevamente, creo que esa prueba estará mucho más disponible para todos pronto y en el futuro. Creo que sabremos más cómo interpretar los resultados. Al momento no sabemos. Yo diría que lo mejor que pueden hacer es mantenerse a salvo, resguardándose en sus casas, lavándose las manos, lo que ahora se muestra en pantalla. Si pueden, pídanle a los demás que les hagan las compras y esas cosas. Y manténganse alejados lo que más puedan de contextos de alto riesgo. Esa sería la mejor recomendación. ¿Cuáles son los criterios para internar a un paciente que se presenta en la emergencia con síntomas? Ninguno de nosotros somos médicos de emergencia, pero en general, en mi experiencia, cuando la gente viene acusando falta de aire o dificultad para respirar, revisamos la saturación de oxígeno. Si los pacientes necesitan oxígeno para poder mantener la saturación de oxígeno en un nivel normal, eso suele requerir una internación por un tiempo, pero nuevamente se definiría caso por caso. En general, la necesidad de recibir oxígeno ciertamente significa que debería estar en el hospital por un tiempo. ¿Aceptar recibir RCP pero rechazar ser entubado sería una decisión incongruente? Yo puedo responder esta. Para que sepan, hay muchos pacientes que dicen, y lo escucho de muchos pacientes, yo no quiero tener un tubo en la garganta o estar conectado a una máquina por largo tiempo, pero sí quiero la oportunidad de que alguien me pueda reanimar con respiración cardiopulmonar.
Pienso que muchos de esos pedidos parten de lo que vemos como esta resucitación en las series de la tele, en donde alguien tiene un paro cardíaco y la gente corre a ponerle rápidamente el desfibrilador en el pecho y luego se despiertan y están bien. La reanimación cardiopulmonar, de hecho, abarca ambos, el tubo para respirar y las compresiones en el pecho, con lo cual viene en conjunto. Lo que en verdad es la reanimación cardiopulmonar es ayudar a alguien cuyas funciones vitales se han detenido, cuyo corazón dejó de latir y que han dejado de respirar, y tratar de restablecer esas funciones. Con lo cual técnicamente esa decisión sería incongruente. Ahora bien, algunos sienten que preferirían al menos intentar estar mejor, pero no quieren estar intubados a largo plazo. Y creo que eso sería algo apropiado para incluir en un documento de voluntad anticipada. Voy a seguir adelante ya que nos quedan pocos minutos. ¿Las firmas electrónicas por PDF son válidas? Por ejemplo, si alguien es testigo de una expresión de voluntad anticipada por video y firma en forma electrónica, ¿o tienen que estar físicamente presentes todas las partes que firman el documento? Es una muy buena pregunta. No estoy segura. En la mayoría de los casos, según las leyes de California, requieren una firma física y un notario. Y sé que hay algunas empresas que hacen notarizaciones electrónicas, pero no sabría qué prestador recomendar. Nuevamente, una expresión verbal de sus deseos comunicada a un médico y documentada por un médico en su expediente cuenta y es jurídicamente válida. Creo que es importante que complete el documento y nos lo envíe y que hable con el médico si tiene información nueva. Solo quiero agregar que yo no quisiera que alguno de mis pacientes evite completar un documento de voluntad anticipada o evite considerar hacer esto solo porque sea difícil conseguir a un notario. La notarización es importante cuando se puede hacer, pero lo más importante de todo es que piense al respecto, que hable con sus seres queridos y con los médicos sobre lo que es importante para usted, pero no evite hacer este proceso solo porque falte una parte. ¿La vacuna contra la neumonía nos protege de lesiones pulmonares? De ser así, ¿cuánto tiempo tarda uno en desarrollar esa protección limitada? Yo puedo responder esta, salvo que tú, Grant, quieras responder. No, adelante. Sabemos que muchas personas que se enferman de coronavirus también se contagian de varias enfermedades infecciosas, o sea, tienen coronavirus y además otro tipo distinto de neumonía, con lo cual la vacuna protegería de una neumonía bacteriana que acompañe al coronavirus. Así que protegería de ese modo. No sabría decirles cuánto tiempo pasa, es decir, cuánto tarda en desarrollarse esa protección desde la vacunación. Pero la vacuna de la neumonía en sí es solo para la neumonía neumocóxica en particular, que se da por un tipo específico de bacteria. No protege del coronavirus, pero sí protege de que uno se enferme peor en caso de que uno se contagie al mismo tiempo de coronavirus y la neumonía bacteriana. Ya llevamos una hora. Podemos seguir por 5 minutos más si tienen un tiempito para responder algunas preguntas o podemos ir concluyendo. Dr. Smith, doctora Teuterberg, ¿pueden quedarse unos minutos? Podríamos responder una o dos preguntas más e ir concluyendo. La siguiente pregunta es sobre si Stanford ofrece análisis para el coronavirus. ¿La recomendación todavía es que uno se haga la prueba solo si está muy enfermo o se puede pedir si uno tiene solamente algunos síntomas? Yo puedo responder. Tenemos varios sitios y creo que estamos haciendo varios miles de análisis de COVID por día. No sé si esto está en el correo electrónico que se envía después del seminario web, pero busquen en internet o llamen al hospital de Stanford y pregunten. Tenemos varios sitios donde se hace la prueba desde el auto. Ya no estamos haciendo racionamientos de las pruebas. Al principio sí lo hacíamos porque solo teníamos pocos reactivos para las pruebas. Ahora, si una persona se enferma,
simplemente puede programar una consulta y hacerse la prueba. Claro está que si usted solo tiene un resfriado y se siente bien, desaconsejo que se haga la prueba. Pero si realmente estuvo muy enfermo, con tos, falta de aire o se sintió muy decaído, yo creo que vale la pena hacerse los análisis. Ya no tenemos limitaciones en cuanto a la capacidad para realizar pruebas. Si elijo ir al hospital y muero, ¿cómo me puedo asegurar de antemano que mi familia no sea acusada judicialmente de negligencia o de negarse a recibir ayuda? Yo diría lo siguiente. Si usted siente que, después de sopesar su estado de salud actual y sus metas, le parece que venir al hospital es algo que no quiere hacer, incluso si estuviera gravemente enfermo y su vida esté en riesgo por una enfermedad grave o por coronavirus, entonces sería de mucha ayuda hablar con su médico y avisarles con anticipación que esa es la decisión que usted prefiere tomar. Si usted se enfermara aún más y presentara más síntomas, comuníquese con ese médico y manténgalo al tanto de eso. Ellos le pueden apoyar con apoyo en su casa o ayudarle a plantear si el servicio que mencionamos anteriormente, el hospice, pueda ser algo que le brinde una capa más de apoyo en su casa para asegurar que sus síntomas estén bien controlados y tratados y para que nos encarguemos de su comodidad lo mejor posible. Si usted comunica esto con antelación, nadie pensaría que su familia le haya hecho algo malo. En ese caso, si usted ya comunicó su voluntad o preferencias sobre el tema con anticipación. Para agregar a esto, si uno está en su casa bajo cuidados de hospice, ¿con qué rapidez se pueden conseguir analgésicos fuertes durante la crisis del COVID? Yo respondo. Creo que ya contar con el hospice, por lo general alguien de hospice puede presentarse en el día e inscribirlo en el servicio para obtenerle los medicamentos que necesite. Es obviamente mejor. Siempre es mejor que cuanto antes cuente con el hospice. Con más rapidez le enviarán los medicamentos. Por lo tanto, si se siente enfermo, si realmente cree que se está enfermando y no quiere venir al hospital, cuanto antes llame al consultorio de su médico para inscribirse en el servicio de hospice. Eso sería mejor. Ahora, no estamos enviando analgésicos fuertes a domicilio a alguien que no está inscrito en el hospice, simplemente por cuestiones de seguridad y los riesgos que conllevan. Pero si ve por varios años de cuidar a pacientes en hospice, que por lo general podemos enviar al equipo de hospice a su casa para que quede inscrito en el servicio el mismo día y así poder conseguirle los medicamentos que necesite. ¿Hay problemas al tener a más de una persona como apoderado para la toma de decisiones? Pienso que todos sabemos que los familiares toman decisiones de distintas formas. A veces es útil asignar a una persona que sea la que haga desempate, por ejemplo, en caso de que hubiera desacuerdo en una familia sobre qué hacer. Pero sí, tratamos de respetar lo más posible a aquellas familias que prefieren designar a varias personas para que opinen sobre las decisiones médicas, ya que es algo importante. Nos esforzamos mucho para conseguir un consenso entre los familiares en donde hay un grupo numeroso que toma decisiones por alguien más. Sin embargo, sí me parece que es de ayuda si pudiera designar a un solo individuo para que actúe en caso de que haya una situación de discordia o desacuerdo entre varios individuos. Me pregunto si sería aprobado ir concluyendo por el tiempo. También quiero respetar el tiempo de la audiencia, así que podríamos ir concluyendo y contarles a la gente qué anticipar del correo electrónico. Gracias a todos por acompañarnos. Todavía tenemos varias preguntas sin responder, lo cual me hace pensar que quizás deberíamos considerar hacer otro webinario o quizás dedicar algunas horas para consultas con alguno de los miembros del equipo. Por favor, quédense atentos a algún comunicado futuro de nuestra parte. Van a recibir una encuesta por correo electrónico. Por favor, tómense unos minutos para responderla. Vamos a incluir los enlaces que mencionamos hoy y por favor, revisen nuestro sitio web en donde encontrarán todos estos recursos y más.
y también la manera de comunicarse con nuestro equipo médico para obtener información o atender otras necesidades en lo que respecta a su empleador o al entorno público. Con gusto nos podemos acercar para profundizar los temas. Así que muchas gracias por su tiempo el día de hoy y por favor, lávense las manos y cuídense. Gracias, Ashley. Y gracias a la audiencia por asistir. Gracias a todos.